Durante años, los frikis hemos sido los bichos raros del mundo, pero ya no tiene por qué ser así. Todos los exiliados que tenemos algo en común podemos compartir y platicar acerca de nuestras más profundas pasiones. Bienvenidos al Exilio Friki. Un lugar donde puedes disfrutar de ser tan friki como quieras, de la mano de Nandi y Deadman. Acompáñanos en este viaje a través del cosmos del cine, anime, cosplay, videojuegos, series y juegos de rol. Bienvenidos. Muy bien, amigos de Exilio Friki, vamos a empezar en esta ocasión con el primer top 10 que hacemos en la sección de videojuegos. Y vaya, como todo buen friki que se digne de serlo, sabrá que esta semanita cumplió 30 años la Game Boy, esa consola pequeñita con forma de ladrillo que se ganó los corazones de tantas personas y que fue parte de la infancia y de la juventud de tantas otras. La Game Boy es un fenómeno, es una cosa rarísima, porque aunque bien no fue la primer consola que hubo portátil, sí fue sin duda la más popular y la que marcó el antes y el después en lo que se refiere a consolas portátiles, y sin duda marcó un antes y un después en la era de los videojuegos. Si bien la Game Boy es una maquinita muy sencillita, de nuevo yo creo que marcó generaciones completas. ¿Cuál fue realmente la primera consola portátil? Bueno, tirando un poquito de información, yo encontré que la primera consola que realmente se puede llamar tal cual portátil es una que lanzó Mattel en 1976, que se llamaba Mattel Auto Race. Y luego sacó más consolitas de ese tipo y básicamente era una consola igual a un juego. O sea, cada consolita tenía un juego y no se podía hacer más. Posteriormente, en 1978, Coleco saca una consolita llamada la Coleco Electronic Quarterback. Y básicamente pues era de fútbol americano. Con unos LEDs, eran pequeñas consolas que funcionaban a base de LEDs que simulaban ser jugadores y balón. Luego, en 1979, la Milton Bradley lanzó una consolita que se llamaba la Microvisión, que es realmente la primera consola portátil que utilizó cartuchos intercambiables. Bueno, no eran exactamente cartuchos, pero eran una especie de chips en una carcasa, entonces eso es discutible, ¿vale? Luego en 1980 sale la gran N, la compañía que nos atañe el día de hoy, que es Nintendo, con las Game & Watch, que salieron en 1980 y que estuvo produciendo en masa hasta 1991. El formato era el mismo, había muchos juegos y cada jueguito era una consola. O sea, una consola por juego. Había de fútbol, había de tenis, había de cachar una pelotita siendo un malabarista. Había juegos muy elementales, ¿vale? Y luego en 1982 sale la Adventure Vision, que era una tabletop con cartuchos, que también era de Nintendo, que le entró a este rollo de las tabletops que eran como mini arcadias, maquinitas chiquitas con su palanquita y sus botones y su monitor pequeño. Bueno, estas pequeñeces se llaman tabletops, y Nintendo le entró con esta línea llamada Adventure Vision. También, de nueva cuenta, era un juego por consola y había igual de todos los deportes inimaginables: hockey, básquetbol, voleibol, tenis, de todo. Y en 1989, y es lo que estamos festejando el día de hoy, nace la Game Boy. ¿Quién es el padre de la Game Boy? Bueno, sin duda y absolutamente fuera de cualquier discusión, nuestro héroe se llama Gunpei Yokoi, que fue uno de los desarrolladores, de hecho el inventor de estas Game & Watch, que eran básicamente tecnología de calculadoras, y él lo presumía, que él pudo lograr una consola con tecnología de una calculadora. Eran sprites fijos, sin movimiento, que lo único que hacían era cambiar de posición a lo largo de la pantalla, como los dígitos de una calculadora cuando aparecen y desaparecen de la misma, ¿no? Del display. Eran jueguitos hiper elementales y pensó que se podía desarrollar más. Él es el creador, el papá de la Game Boy. Sin duda es su trabajo más notable, ya que él es el que diseñó el hardware, y pues literalmente conquistó el mundo por ser algo cómodo, algo que se podía llevar, y aunque ahorita la vemos enorme y con el tamaño y la forma de un ladrillo, realmente fue una consolita que conquistó a generaciones completas. También implementó los cartuchos,
y los juegos eran presentados en una pantalla monocromática. Ojo, esta pantalla monocromática era de matriz de punto. La consola tenía portabilidad de los juegos de la Game & Watch, de hecho, y la capacidad de intercambio de cartuchos de la Famicom, o sea, de la NES, de la primer NES. La mayor estrategia que diseñó Gunpei Yokoi era que los juegos no fueran costosos de producir, ¿vale? Para que el precio final también al público no fuese tan caro, porque vaya, esta Game Boy, la primerita que salió, utilizaba 4 pilas AA. No duraban mucho y pues vaya, el rendimiento de las pilas en relación a las horas de juego fue mejorando conforme transcurrió el tiempo. La Game Boy Slim, la delgadita, la Light, pues ya usaba solo 2 pilas y daba hasta 15 horas de juego, y fue mejorando el rendimiento de pilas en base a las horas de juego. También hay que decir que la primer Game Boy no tenía luz, entonces había que estar cachando la iluminación correcta, porque pues bajo el sol no se podía jugar absolutamente nada. Y en la oscuridad total sí se podía jugar, pero también era... digamos que la iluminación artificial de un foco en una habitación era la iluminación exacta para jugar a la Game Boy. La Game Boy que hizo Yokoi hizo milagros en cuestiones de catálogo. Los desarrolladores se dieron vuelo y tiene una cantidad de títulos que no podríamos acabar aquí de enumerarlos. Aunque le dedicáramos 3 segundos a cada juego, no acabamos en 2 horas. Dominó el mercado sin duda alguna, y la competencia cayó debido a que no nada más consumían más baterías, sino que el coste de la consola, lo chiquito del catálogo, los pocos títulos que tenía la competencia y la cantidad de pila que gastaban las mini consolas que después posteriormente sacó Sega y que sacó Atari y que sacaron tantos intentando competir la Game Boy, hicieron que el reinado de esta pequeñez ahora sí que durase una cantidad de años ridícula. Empezó en 1989 y se descontinuó hasta el 2003. De ese tamaño, no es poca cosa, y estamos celebrando el 30 aniversario, los 30 añitos, ya llegó al tercer piso nuestra querida Game Boy. Y dedicado a ello vamos a hacer no un top 10, porque sería imposible. No sé cuántos de ustedes habrán tenido Game Boy, pero nosotros hemos seleccionado un top 20 y vamos a dar comienzo con este top 20 de juegos de la Game Boy. ¿Qué criterio voy a utilizar? En primera, no vamos a ocupar nada que sea Game Boy Color, ni Game Boy Advance, ni nada. Esto es de la Game Boy, de la primera, de la monocromática. No pongo más de un título por saga. A lo mejor en alguno de los slots y de los espacios del top, a lo mejor habrá una saga y no un título per se, pero no es la regla. En realidad va a ser la excepción. Y esperando que disfruten y tengan unos suspiros de nostalgia y de buenos recuerdos al lado de nosotros, sus amigos de Exilio Friki, comenzamos este top 20 de juegos de la Game Boy. Número 20. Y bueno, chicos, abriendo este top 20 tenemos Adventure Island, conocida en Japón como Takahashi Meijin no Bokenjima, o bien Isla de la Aventura del Maestro Takahashi. Nació siendo una adaptación de la recreativa o arcade conocida como Wonder Boy, que Escape hizo para Sega y cuya saga fue un clásico durante la era dorada de la compañía del Erizo Azul. Salió por primera vez al mercado un 6 de febrero de 1992, extrañamente un mes antes que su versión nipona, y más de 2 meses antes que la edición europea, que vio la luz hasta el 23 de abril de ese mismo año. Hay que recalcar que es un port del Adventure Island 2 de la Nintendo Entertainment System, o sea de la NES, pero bastante más sencillito de dificultad. Fue desarrollado por la legendaria Hudson Soft, aunque los derechos los tiene actualmente y desde el año 2012 la antaño gigante Konami. Nuestro protagonista Master Higgins va avanzando por distintos niveles, básicamente islas, y va tomando distintos objetos a través de huevos. Hay huevitos en el escenario que le van dando armas, que le van dando patinetas, que le van dando el acceso a pequeños animalitos, dinosaurios en los cuales puede montar, y así completar el recorrido a través de las 8 islas o los 8 escenarios que tiene Master Higgins para recuperar el amor de la hermosa Tina. Es un plataformero clásico de la época de los 8 bits, tiene una dificultad yo diría moderada. A mí me parece más fácil ir a pie que ir en la patineta se me hace un coñazo que te cagas.
Pero los dinosaurios, si bien son muy cómodos, aparte están muy bufados en cuestiones de que, vaya, puedes eliminar a casi cualquier enemigo con ellos, no te restan mucha movilidad y aparte te dan la opción de recibir un golpe más, sin perder vida o sin morir en el intento. Es un juego que a mí me parece que es un clásico, yo lo jugué muchas veces en NES y en la Game Boy, y por eso está aquí en el lugar 20, porque es un juego reconocible, es un juego que trae historia, es un juego que tiene unos gráficos para su época y para las limitantes de la Game Boy, híjoles, gráficamente muy muy bonito. Me gusta mucho, le tengo un cariño y una nostalgia igual que a todos los juegos que están en este top, y por eso está aquí en nuestro puesto número 20. Número 19. Y bien gente, llegando al número 19, viene un juego de puzzle por estrategias que es un clásico de clásicos de todas las consolas. Y el consentido de muchísimas personas que como yo, lo tuvieron que jugar sí o sí en los cartuchos de 10.000 juegos en uno, clásicos de la Famicom, que realmente traía 15 juegos a lo mucho, todos repetidos cientos de veces, y uno de los clásicos de esos juegos repetidos era el Bomberman. También desarrollado por la Hudson Soft, este Bomberman Collection contiene copias completas de las versiones Bomber Boy, Bomberman Game Boy y Bomberman Game Boy 2 en un solo cartucho, con un nuevo menú para jugar el recopilatorio en la Game Boy. Contaba también con soporte para la Super Game Boy, que era este periférico raro que tenía la Super NES y daba compatibilidad a los cartuchos de Game Boy con la Super NES vía cartucho con ranura. O sea, era un cartucho de Super Nintendo al cual le ponías en esa ranurita un cartucho de Game Boy y podías jugar. La única diferencia es de que le daba nuevas paletas de colores. Salió a la venta un lejano ya 21 de julio de 1996 y solo salió para Japón. Sin embargo, en México, les cuento, las importaciones legales e ilegales nos dieron opción a varios de nosotros de tener acceso a estos juegos. Y lo tengo muy claro, me lo intercambió mi amigo David Nieto, mi mejor amigo de la infancia, que en aquellos entonces había perdido su Mario Land 1 por tonto. Y me dijo, oye, te lo cambio. Yo, pues encantado, ya me había pasado el Mario Land 1 y pues en realidad siempre le tuve cariño a la saga de Bomberman, así que acepté. Las mecánicas ya saben, pues las mismas de toda la vida, los laberintos llenos de bichos y de obstáculos que podemos volar en 1000 pedazos con las bombas y esos power-ups tan espectaculares que a veces eran demasiado fuertes y muchas veces jugaban más en contra nuestra que a favor. Un favorito de este servidor que les está hablando y que a la fecha me sigue encantando es el número 19. Número 18. Y bien gente, llegando al número 18 tenemos a Operación C, que es la primera incursión de la saga Contra a la portátil de Nintendo. Recordemos que en España y toda la región PAL, la saga lleva el nombre de Probotector, y aunque en esencia son la misma cosa, el sprite de nuestro protagonista, Bill Riser, es en realidad un soldado de élite de las fuerzas Contra, de ahí el nombre de la saga, claro está, en un robot muy al estilo de los mechas, pero en tamaño así pequeñín, humano promedio. Este Operation C es básicamente un super Contra de la NES con un total de 5 escenarios del típico Run and Gun, que son los escenarios nones en el 1, el 3 y el 5 donde corres, a la manera del clásico plataformero, y los pares, o sea el 2 y el 4 que tenían más bien una vista aérea muy curiosa y muy novedosa en aquellos años. Juego entrañable que viene a ser el abuelo de los Run and Gun, que ahora son leyenda como Metal Slug, que al igual que esta saga de Konami, era de ir disparando y abriéndose paso a través de multitudes de enemigos, máquinas asesinas y jefes de tamaño más bien grande, con cero ayuda más allá de los power-ups que podía tener nuestro rifle de asalto y lo que nuestra vista y reflejos permitían. Juego esencial para la Game Boy por el mismo formato de juego, que te permite echar una partidita rápida en el camión, en el metro o en la sala de espera del dentista o del proctólogo. Una joya de Konami que salió allá en el lejano 21 de febrero de 1991. Número 18. Número 17. 1966. Con Rugal muerto, su organización desmantelada y muchos misterios por resolver, varios personajes que fueron integrantes de King of Fighters 95 reciben una invitación a la nueva edición del torneo sin remitente ni explicación alguna. Mientras tanto,
Kyo Kusanagi es humillado en un combate del cual sale muy mal herido, a la vez que Yori Yagami recibe la visita e invitación al torneo por parte de las secretarias de Rugal, quien se supone está muerto. Pero si Rugal fue consumido por el poder oscuro, ¿quién organiza el torneo esta vez? Así es, gente. Uno de los ports más raros de la Game Boy es quien ocupa nuestro puesto número 17. Y es que ni más ni menos, King of Fighters 96 es una joya, que aunque el escepticismo nos haga pensar que seguro es un mierdón, son precisamente los fans más avesados quienes llenaron de laureles y elogios esta versión de la portátil de Nintendo. Y es que no es para menos, esta versión de la KOF tuvo muchísima personalidad propia, gracias al rediseño que Takara y SNK le dieron a los personajes para adaptarlos a los 8 bits, y que lucieran muy atractivos con esa estética estilo chibi que tanto nos gusta y tanto llama la atención. El resultado fue una jugabilidad jamás experimentada en juegos de lucha en la Game Boy, contenido exclusivo para esta edición como la posibilidad de jugar con Mr. Karate, mejor conocido como Takuma Sakazaki, la hermosísima bruja Chizuru Kagura y las versiones poseídas por la fuerza de Orochi en Leona y el loquísimo Yori Yagami. Con una adaptación del soundtrack inolvidable y una jugabilidad aún a destacar que aún se siente cómoda, The King of Fighters 1996 tiene un lugar número 17 muy bien ganado en el top de Exilio Friki. Número 16. Poca broma, llegamos al final del primer cuarto de este top con uno de los juegos más laureados en su momento, en aquel año 1994. Y es que en junio de ese año, la Game Boy llevaba ya en el mercado más de 5 años, y por supuesto que no era fácil sorprender al público a esas alturas. Nintendo sin duda no la tenía sencilla, algo normal para ellos, que haciendo justicia y siendo honestos, jamás la han tenido peladita y a la boca. La estrategia fue por demás osada, y dicen las leyendas de la historia gamer que el director Masayuki Kameyama le dijo al jefe de jefes de la gran N: Señor, me parece que la gente ya juega con nuestra consola suficiente y estará poco o nada interesada en volver un título tan añejo. Pero pasa que según estos mismos testimonios, fue Shigeru Miyamoto quien pidió confianza una vez más, a su instinto comercial y ese olfato que tenía para saber lo que quería el público. Sobra decir que no se equivocó. Donkey Kong 94 no solo fue un éxito en ventas, fue de hecho la resurrección y la consolidación del famoso gorila como parte del canon de Mario. Fue también el reboot más agradecido por los fans, quienes en tan solo 5 meses recibirían a Donkey Kong totalmente rendidos a sus pies, cuando este llegó reventando todo lo antes visto en la Super Nintendo con la llegada de Donkey Kong Country. Y si bien Mario 94 es una reinvención del juego clásico de las recreativas o arcades del 81, la cantidad de opciones, niveles, mecánicas y diversión de este cartucho dejaron a esa generación con tantas ganas de más que la Game Boy Advance y la Game Boy DS vieron en este formato una nueva y exitosa saga a la cual exprimir y a la cual titularon Mario vs. Donkey Kong, y el también inolvidable March of the Minis, número 16. Número 15. Arribando al puesto número 15, llega una de mis sagas favoritas de todos los tiempos, Double Dragon. Siendo sinceros, yo conocí esta saga de Arcadias y ahora que lo pienso, mi recinto de recreativas tenía las mejores. Teenage Mutant Ninja Turtles, Dungeons & Dragons Shadow over Mystara, Altered Beast, Golden Axe, Street Fighter 2, Street Smart y obvio, Double Dragon. En la NES tuvieron una sólida trilogía que sigue siendo parte indispensable del catálogo de la NES, y en Game Boy tenemos 2 juegazos de Doble Dragón, y como no me he podido decantar por uno solo, aquí les presento los dos en este puesto número 15. La versión japonesa lleva como título Neketsu Koha Kunio-kun, Bengai Rantogen. Utiliza la estética clásica de la legendaria saga de Kunio-kun, que dota a los personajes de una gracia natural y un toque de comedia que jamás pasa de moda, sin perder la identidad de ser un beat 'em up de regla.
En cambio, la versión americana es la de toda la vida, menos enfática en el área de la comedia y es igualmente efectiva a la hora de dar zapatilla a todos los macarras que nos crucemos en el camino. Si bien ambos son un clásico yo contra el barrio, es notable que Double Dragon o Super Nippon Neketsu Koha son juegos muy completos. Tienen un reto alto pero jamás injusto y tienen una rejugabilidad más que notable. Y es por eso, por haber marcado generaciones completas, por su diversión, por su reto y por ser un ícono de los 90s, que Double Dragon tiene el puesto número 15. Número 14. A continuación, este juego aparece muchas veces en los videos norteamericanos y europeos como una joya oculta o hidden gem, pero en realidad es que no entiendo el porqué. Si estamos ante una maravilla de juego que, dicho sea de paso, me parece de los plataformeros más pulidos para la portátil de Nintendo. Y es que sobrepasa por mucho al juego que precede, que es el también famosísimo Balloon Fight de la NES, donde controlábamos a un tío con globos en el casco que iba de un lado a otro tratando de derribar a esos hombres con casco de ave antes de que se acabasen los propios globos que tenía disponibles. En Balloon Kid de 1990, en cambio, controlamos a la tierna Alice, que tiene que cruzar los distintos escenarios del juego recolectando los globos que ha perdido su pequeño hermano Jim, y evitar que le sean derribados los suyos propios. Con una jugabilidad que es una pasada por lo intuitivo y sencillo que resulta manejar a Alice, el recorrido se convierte en una aventura totalmente disfrutable. Alice puede saltar, moverse con soltura, y si está fuera de peligro puede incluso inflar 2 nuevos globos si es que ha perdido ambos en el camino. Si bien hereda muchos enemigos como el pez gigante de Balloon Fight o los pajarracos, Balloon Kid es una manera increíble de reimaginar el concepto y entregar un juego corto pero con una plusvalía pocas veces vista en la Game Boy, que es la rejugabilidad. Gracias a sus 3 modos de juego, incluida la opción de multijugador. Juegazo recomendado por donde se le vea. Es difícil de conseguir y les advierto, yo creo que vamos a tener que tirar de la emulación porque salió solamente en buen volumen en Estados Unidos. En Latinoamérica y Europa salió más bien poco. En Japón ni siquiera salió hasta el año 2000, en que la Game Boy Color tuvo una adaptación llamada Balloon Fight Game Boy, de la cual también podemos hacer uso y, pues en el peor de los casos, tirar de emulación. Tenemos en Balloon Kid nuestro puesto número 14. Número 13. Es a partir de este puesto número 13 que no hay vuelta atrás. Si bien hemos pasado por 7 auténticos juegazos, es en este punto del top que los guardianes de los puestos son verdaderos colosos de la industria. Juegos tan grandes que sus sagas y cánones siguen no solo vigentes, sino siendo protagonistas del mundo de los videojuegos más de 2 décadas después. Imagínense cómo viene la cosa, que quien mora en el puesto número 13 es nada más y nada menos que Wario. Wario Land, Super Mario Land 3, es una de las plataformas estrella que tuvo la Game Boy por el atrevidísimo salto que dio Nintendo en el planteamiento de un juego tan distinto, comenzando por su personaje protagónico. Aquí no hay un héroe, no hay un mundo en peligro, ni princesas indefensas a quienes salvar. Lo que tenemos es un protagonista codicioso, egoísta, soberbio e hijo de puta cuyo único objetivo es hacerse rico para comprarse un castillo enorme que ponga celoso a Mario. De hecho, todo el juego va de ambición y codicia. Entre más dinero juntes en cada uno de los escenarios, al final más grande será el castillo que tengas como recompensa. Y por ende, que tanto éxito o fracaso fue tu travesía. Pero no te confundas, si eres muy joven y crees que es un Mario con un sprite distinto para vender nada más, estás muy equivocado. Wario Land poco o nada tiene que ver con Super Mario Land 2. El manejo de Mario y de Wario es totalmente distinto. Las físicas del personaje, las opciones en respuesta a lo que hacemos con el mando y el diseño de los escenarios es lo que hicieron tan especial esta saga, que si bien es una secuela directa de Super Mario Land 2, Six Golden Coins, en la historia y en el gameplay no tienen nada que ver uno con el otro. Sin contar que, además, vimos la consolidación de Wario como un personaje casi a la par de importancia en el canon de Mario Bros, así como el mismísimo Bowser o Donkey Kong. Número 13. Número 12. No quiero sonar repetitivo, pero les dije, gente, que no había marcha atrás.
¿Les suena HAL Laboratory? Exactamente. Son los creadores y desarrolladores de la saga Super Smash Bros., los padres absolutos de Kirby, de Pokémon Stadium, de las aventuras de Lolo y de uno de los RPGs más alabados de la historia de Nintendo, la saga Mother, conocida también como Earthbound. Así es. Quien mora en el puesto número 12 es el carismático bicho regordete rosado que se come literalmente todo lo que se encuentra a su paso, absorbiendo sus poderes. Kirby's Dream Land 1 y 2 son el origen de otro personaje emblemático de la Nintendo y no es para menos. Kirby tiene en su haber juegazos que van desde plataformeros, pinballs, puzzles hasta juegos de pelea. Kirby's Dream Land es el origen de la leyenda y vio la luz por primera vez en 1991 cuando su padre y creador, Masahiro Sakurai, presentó en Nintendo una simpática criatura rosada de aspecto amigable y tierno nombre Po. Pero para no variar, estaba presente el genio Shigeru Miyamoto y dijo que el nombre era horrible, y con 2 cojones le puso Kirby en honor al abogado John J. Kirby, quien literalmente salvó a Nintendo en un juicio de presunta violación de derechos que interpuso la Universal, quienes aludían que Nintendo había cometido un plagio grande al robarse a King Kong solo cambiando el nombre de manera ligera y ponerle al suyo Donkey Kong, juicio que gracias a Kirby ganó Nintendo. Ya bautizado y bienvenido al mundo de Nintendo, y en víspera de lanzar el juego en 1992, la polémica se centró en si Kirby debería ser rosa o amarillo, a lo que Satoru Iwata dijo que daba lo mismo, pues la Game Boy no permitía el uso de color, aunque se sabe que su voto fue decisivo para utilizar en las ilustraciones el color rosa, que a la postre sería el color definitivo de Kirby, que en las primeras ediciones y como curiosidad era blanco. Juegazo de plataformas con decenas de mecánicas súper vistosas, intuitivas y divertidas, tuvo un éxito inmediato en todo el mundo. Pocas personas se atreverían a decir hoy día que la saga de Kirby's Dream Land es poco atractiva, pues su estética tan japonesa, tan tierna, tan kawaii, tan colorida y tan llena de entornos y personajes hermosos siguen siendo apreciados como por la primera vez hace 27 años de ello. Número 12. Número 11. Hemos llegado a la mitad del top, y conforme nos vayamos conociendo, se irán dando cuenta que mi amor por los juegos de RPG es especialmente grande, y entre las sagas más queridas por su servidor desde que soy un niño es Final Fantasy. Resulta que la Game Boy clásica fue el hogar de Final Fantasy de una manera muy puntual y muy especial. Antes de que vengan los que van de listillos a decirme que en realidad no son juegos canónicos del universo Final Fantasy, porque en Japón son una trilogía de una historia llamada Saga y que solo la rebautizaron Final Fantasy por el éxito del primer juego de la NES, ya lo sé, tonto de los cojones, ya lo sé. Pero ahora resulta que en primera es una trilogía de Square, hecha por los mismos desarrolladores de Final Fantasy, solo que dirigidos por Akitoshi Kawasu, pero incluso la música es igualmente de la autoría del genio y crack de cracks de la saga Final Fantasy, el inmortal Nobuo Uematsu. Eso sin contar que gracias al primer Final Fantasy Legends es que Square vendió por primera vez en su historia como compañía más de 1 millón de copias, siendo que jamás había pasado desde las 850,000, que era la marca previa a romper, alcanzada curiosamente por el Final Fantasy I de la NES. Resulta también que la historia, el modo de juego, que dicho sea de paso es idéntico al Final Fantasy II donde se eligen oficios y especializaciones desde el inicio del juego, el modo de las batallas y las mecánicas de experiencia y leveo son absolutamente del talle de cualquier Final Fantasy de la época. La historia es compleja pero apasionante. Dios ha construido el universo de la nada, enlazando todos y cada uno de sus mundos por medio de una torre, la cual puede ser transitada y nuestros héroes están dispuestos a recorrerla hasta la cima, pues saben por los Reyes Sabios que su mundo está amenazado por una horda de demonios que están sellando las puertas de la torre entre los mundos para dividirlos y conquistarlos uno a uno. Todos y cada uno de los títulos de esta trilogía son de tal perfección para su época que incluso el fundador de Game Freak, Satoshi Tajiri, comentó que no se explica la saga de Pokémon sin esta trilogía previamente, que fue la que les expandió la visión de lo que se tenía que hacer como programador de videojuegos, más allá de hacer plataformeros o juegos de acción. La música de Uematsu, los mundos maravillosamente estéticos de Square, las mecánicas de Final Fantasy, así como una apasionante historia,
le otorgan sin falla ni duda el puesto número 11 en nuestro top, aquí en Exilio Friki. Número 10. Muchos pensarán, ¿qué coño hace Tetris siendo parte del top 10? Y es que para muchos, el Tetris es una referencia histórica, o más bien prehistórica, como si hablásemos de Pac-Man, pero es ineludible darle la importancia que tiene para la Game Boy y para la historia de los videojuegos. Tetris es una creación de Alexei Pashidovnov, un ingeniero ruso en informática que creó el juego literal en sus tiempos libres, y aunque la premisa es verdaderamente simple, es esa simpleza y el formato de echar una partida rápida la que le dio la certeza a Nintendo of America de que fuese Tetris el juego incluido en la consola portátil, ya que en Japón se lanzó como cartucho de inicio y de introducción Super Mario Land 1, que si bien es un juegazo, su extraña estética y que no estuviese dirigido por Miyamoto sino por Gunpei Yokoi, echó para atrás a los gringos que, asustados, vieron en Tetris una opción más segura para el estreno de Game Boy y su mercadeo. Y no fallaron. Tetris era un juego que todos probamos y con el cual muchos usamos el cable Link por primera vez, del que por cierto fue el primer juego en poder echar una ratita con tu colega y pasar horas de diversión. Quizá los más jóvenes vean en Tetris un juego aburrido, un auténtico coñazo, pero la verdad es que para los más centrados en años como su servidor, es que tiene una rejugabilidad que pocos o ningún juego tiene. Al día de hoy, tengo la versión de Nintendo DS y muy frecuentemente me encuentro a mí mismo tratando de superar mi modesto récord de 182 líneas en modo maratón, en el camión, en el metro, en donde sea. Así pues, el clásico de clásicos de la Game Boy, juego que al día de hoy le tengo cariño y dudo perderlo alrededor de lo que me quede, me parece el juego ideal para ser el guardián que inaugura los 10 puestos de honor de este top de Exilio Friki. Número 9. Entre los gamers hay nombres muy reconocibles que dan identidad a sagas, momentos históricos en el desarrollo de los videojuegos e incluso a consolas completas, como Mario, Sonic, Terry Bogard, Ken Masters, etc. Firebrand quizá no es tan reconocible para el público casual del gaming, o si bien eres el típico niño rata que no sale de la Liga de las Leyendas y el Fortnite, pero como estamos entre frikis, estoy seguro que sí estabas esperando este título. Gargoyle's Quest es, sin duda y para muchos, un top 3 del catálogo de la portátil de Nintendo y no es para menos. Este spin-off de la también legendaria saga Ghouls and Goblins, donde teníamos que llevar al querido Sir Arthur a liberar al reino de los demonios que acechaban con tomar el control de su pueblo, fue un movimiento atrevido, osado, pero muy exitoso de Capcom. Jugar con el villano, como lo hizo en su momento Nintendo con Wario, también funcionó aquí. Y es que aunque no tiene la dificultad pesadillesca de su original historia de Ghouls and Goblins, Gargoyle's Quest es un juego retador, muy divertido y con muchísimas más mecánicas disponibles más allá de los limitados salto y lanza que tenía Sir Arthur. Esto para Firebrand era nada, ya que con él podemos saltar, mantenernos en el aire, sujetarnos de las paredes y flotar mientras escupimos fuego. Eso sin contar que no se limitaba a ser el plataformero de scroll horizontal de toda la vida, sino que también tenía un modo de exploración cenital que era por demás entretenido. En conclusión, Firebrand molaba muchísimo y sigue siendo genial al día de hoy, tanto que actualmente los coleccionistas con caja y manual tienen cotizado este juego arriba de los $53 americanos, o arriba de los 47 euros, unos 1,000 pesos mexicanos. Si te parece un robo, aquí en Exilio Friki somos abiertamente defensores de la emulación, así que no hay excusa, a darle. Número 8. Ok gente, sin justificación alguna tengo a Cazafantasmas 2 en el octavo puesto por razones totalmente sentimentales y de nostalgia, ¿vale? Digo, para que no empecemos ya con fricciones desde ese momento. Cuando pude acceder a este juego allá en 1992, el juego ya tenía 2 años en el mercado. Yo había jugado las versiones de cagada que Activision sacó para Nintendo, y cuya única diversión posible es la que te otorga ver los videos del Angry Video Game Nerd, porque de verdad que ambos son una mierda pestosa y horrible. De hecho, tenemos en el canal de YouTube un gameplay donde nos la pasamos facilita el pinche coñazo este de Cazafantasmas 2 de la NES de un tirón,
Por si no lo has visto, ¿en qué termina esa basura? Pues está en el canal de YouTube. Sin embargo, la versión de Game Boy es todo lo que un fan de la saga de la película de Cazafantasmas podía soñar. Los personajes estaban diseñados de tal manera que no solo eran reconocibles, sino que los identificabas a grados asombrosos, aún siendo modelos chibi que se usaron para animar los sprites. Tiene mecánicas clave que anhelábamos en la Nintendo y que jamás tuvimos en la consola de mesa, como el rayo de protones, el uso efectivo de trampas y el cañón de slime que se deshacía de los fantasmas por un breve tiempo. Todo a través de una cómoda vista cenital que nos llevaba por los distintos niveles que teníamos que cruzar hasta llegar con los jefes del escenario en turno. Sí, está totalmente atado a mi infancia y a mis recuerdos. Lo he rejugado para este top y me doy cuenta que ha envejecido de una manera muy buena, muy digna. Sigue siendo de un mando muy ágil, un desarrollo muy divertido y sin duda creo que sigue siendo muy disfrutable. Sí, está en el número 8. Número 7. Y en el lugar número 7, otro equipo de mis héroes de la infancia que llegan al top 10, con un juegazo esta vez totalmente de la era de los 90s, que si bien está aquí en gran parte por mis recuerdos de infancia, también les digo que es parte de un gran número de tops de juegos de la Game Boy y no es para menos. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue fue lanzado en noviembre de 1993. Tiene como el momento del canon la caída del Foot Clan y la llegada de amenazas nuevas con mutantes agresivos y asesinos cuyo origen se va revelando alrededor de la historia. Las mecánicas son el beat 'em up de siempre, pero la manera de presentar a las tortugas es lo que fue innovador en esta entrega, pues tenemos por huevos que comenzar usando a Miguel Ángel e ir rescatando a las otras tortugas con el apoyo de Splinter y de Abril O'Neil. Tiene elementos curiosos que nos recuerdan mucho a los desplazamientos horizontales que se desarrollan en juegos como Metroid o Castlevania. Los jefazos ya no son los de siempre, adiós a Bebop y a Rocksteady, al Dr. Baxter Stockman o a Crack. Aquí sale Scratch, Deerbat, Wingnut, varios de esos que no conocíamos y que hasta que no los vimos en la Super Nintendo en el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, muchos ni siquiera sabían de dónde habían salido. La dificultad es arriba del promedio de la trilogía que salió para la NES y las dos entregas anteriores de Game Boy, o sea, es el juego más dificilito de todos los que salieron para 8 bits. Sin embargo, la jugabilidad y los gráficos dan tal grado de comodidad y gusto que no es para pasárselo a mal, ni es un infierno, ni es un reto imposible o frustrante. Número 7. Número 6. Lo que más disfruto de los tops, honestamente, es llegar a la parte donde mis más grandes amores comienzan a tomar sus posiciones definitivas, y para un servidor, el mejor juego de la trilogía que Konami lanzó para la Game Boy fue sin duda Castlevania 2 Belmont's Revenge. Si bien la primera entrega, Castlevania The Adventure, no era un mal juego ni mucho menos, la realidad es de que se extrañaron elementos clásicos de la saga como las subarmas, que ocupan corazones como reserva de magia para poder ocuparlas. Y, aunque solo tuvimos el hacha y el agua bendita, aunque la versión japonesa reemplaza el hacha por la cruz sagrada, la jugabilidad dio un salto enorme del primer juego a este Belmont's Revenge. Juego súper cortito de 4 niveles que nos va narrando la historia de cómo un debilitado Drácula, convertido en niebla, trata de acumular poder para volver a la vida poseyendo el cuerpo de Soleil Belmont, hijo de Christopher Belmont. Tiene una dificultad intermedia que permite que el juego sea un reto difícil sin llegar jamás a sentirse injusto, desesperante o mal programado, pues se corrigieron muchísimos errores que la fanaticada tenía ya identificados en la joven era de esta saga. Y no les voy a mentir, la cronología de Castlevania es complicada, y estas dos primeras entregas de la Game Boy cronológicamente son una precuela del juego que inició todo en la NES, donde tenemos el control de Simon Belmont, quien lo recibe a su vez de Desmond Belmont en el juego Castlevania Order of Shadows, un juego que salió exclusivamente para teléfono celular el año 2007. Tuve la fortuna de jugar la trilogía de la Game Boy y sin pensármelo un minuto lo tuve claro. Castlevania 2, Belmont's Revenge tiene que estar sí o sí en el top 10. Número 5. Y bien, custodiando la antesala de la gloria, en el puesto número 5 tenemos uno de esos juegos llamados Vende Consolas, que lanzó a la Game Boy, a Mario y a Nintendo
a otro nivel hasta entonces desconocido. Estamos hablando de Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Juegazo por donde se le mire, tiene una estética muchísimo más acorde a lo que ya habíamos visto en Super Mario Bros. 2 de la NES y a Super Mario Bros. 3 también de la NES, con sprites mucho más grandes y estilizados que no daban el miedo que daban los sprites que se utilizaron en Super Mario Land 1, que aterraban a los ejecutivos de Nintendo of America, pues estaba documentado que detestaban muchísimo el juego que Gunpei Yokoi había impulsado, con todos los cambios y con todas las innovaciones que el genio creador de la Game Boy había prometido. Resuelto pues el tema de la estética, había que buscar un villano nuevo que diese identidad completa a la saga de Game Boy, por lo cual se confirmó que no sería Bowser, por lo que se recurrió a un nuevo y carismático villano, el hechicero, mago, versión bizarra de Mario, que tendría tanto éxito que, como ya vimos, tuvo su propia saga spin-off a partir de Super Mario Land 3, el guapísimo Wario. Es el conjunto de trajes como las orejas de conejo, la burbuja o el traje espacial, la música inolvidable, el poder al fin de los alfines guardar la maldita puta partida para continuarla después, lo que le dio un plus a Game Boy que hacía de esta delicia un favorito de los jugadores. Super Mario Land 2 tuvo la friolera de 7 millones de copias vendidas, lo cual era sencillamente para esa época una completa y absoluta locura. Estamos hablando de un clásico imperdible de la Game Boy, que aunque sea en emulación es un imperdible, y si te dices gamer, tienes sí o sí que conocer, jugar y dominar. Número 4. Sí, oh sí, gente. Así es, bajo el grito de guerra "hazte con todos" en España o "atrápalos ya" en Latinoamérica, para los hispanoparlantes no es para nada desconocida la saga de Pokémon, y sin embargo poco se habla de la portátil de la Nintendo como la cámara criogénica del Titán, que en muy poco tiempo dominaría el mundo de la cultura pop universal. Nadie que se aprecie de tomar en serio el tema podría minimizar el tsunami que significa Pokémon actualmente, siendo una franquicia multimillonaria que, si bien comenzó siendo una saga de videojuegos exitosa y nada más, el carisma de sus personajes principales, obvio, me refiero a los monstruos kawaii, y las exitosas estrategias de mercadeo de Nintendo son las que tienen en la cima del mundo comercial al hijo pródigo de la Game Boy, que sin duda es Pikachu. Pokémon Go, Detective Pikachu en los cines, series animadas, mangas, líneas de ropa, repostería, útiles escolares y hasta juguetes sexuales son solo algunos de los ejemplos sencillos de la cantidad de extensiones que ha conseguido tener el universo concebido por Satoshi Tajiri, y el combo de Pokémon Red, Blue y Green fueron quienes dieron inicio a todo esto un hermoso 27 de febrero de 1996. En Occidente solo pudimos tener acceso al Pokémon rojo y al azul, pues el verde jamás salió de Japón, por lo que la llegada del Pokémon amarillo edición Pikachu fue la puntilla que consolidó el éxito de la saga. La premisa siempre ha sido muy simple, y es ese minimalismo comercial muchas veces lo que le ha dado a Nintendo sus más grandes glorias, pues como ha declarado Satoshi Tajiri, el pasatiempo que lo relajaba de niño era recolectar insectos, por lo que pensó que una manera segura de tener ese mismo hobby, sin más que ganas de sacar el estrés diario en los niños, era hacer un videojuego donde se pudiese hacer exactamente lo mismo, salir a pasear y atrapar criaturas. El aporte que hizo, como no, el genio Shigeru Miyamoto, fue que pudieses tener distintas ediciones del cartucho con variantes en los Pokémones disponibles en cada uno, para que los niños pudiesen intercambiar entre ellos sus capturas y en algún momento tenerlos a todos, como decía el lema, y como si fuese un álbum de estampillas. Con su vista cenital típica, con influencias de Final Fantasy, de Zelda, pero con una identidad propia, simple, amena y llena de detalles inolvidables, que Pokémon construyó su propio éxito bajo el argumento de que es mejor compartir que competir, pasear y atrapar que salir a cazar, que se puede hacer amigos en los rivales y hacer de la vida una aventura digna de ser vivida.
grande Pokémon y larga vida a Game Freak. Número 3. Ya en el podio de la gloria máxima, tenemos en el puesto número 3 a un juegazo que junta lo mejor de dos mundos. Imagínense el desarrollo al más puro estilo Square en la década de los 90 con el estilo de juego de The Legend of Zelda, y tendrán entonces un juego digno de museo, de los juegos más bonitos y bien hechos en toda la era de los 8 bits. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Final Fantasy Adventure, o Mystic Quest, como se le llamó en Europa 2 años después. Como bien mencioné, su jugabilidad es muy similar a la del primer Zelda que vio la NES, donde la cámara es cenital y divide el mapa en pantallas por las cuales podemos movernos en total libertad. Pero, a diferencia de The Legend of Zelda, aquí tenemos estadísticas, niveles de experiencia y MPs, o Magic Points, como se consumen cada vez que tenemos que utilizar un hechizo, y tiene la opción de tener ciertos grados de interacción con los NPCs. ¿Qué es un NPC? Es un personaje que está ahí, que es parte de la historia, pero con el cual no puedes jugar o interactuar normalmente. Aquí sí se podía, cosa que aún a la fecha no se considera común, muchísimo menos en esa época. El nombre del crack, máquina, vikingo, fiera, campeón, bestia, ninja, pie grande, campeón, titán y maquinote que creó este juegazo es Koichi Ishii, que junto con Yoshinori Kitase entregó un juego de tal calidad que es debatiblemente igual o mejor que cualquier juego que aparezca en los puestos más altos de cualquier top referido a los juegos de Game Boy. Y poca broma, Kitase es ni más ni menos que el director de Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Final Fantasy X, dándole a Square, ahora Square Enix, varias de sus más grandes glorias. Y aunque el tiempo ha enterrado mucho del brillo de Mystic Quest, cuando se hace un análisis sesudo y se revisa la prensa especializada, a los youtubers o aparte de los fans del género de RPG, es cuando redescubrimos que la historia por detener al malvado Dark Lord de Glaive y su cruzada por destruir el árbol de maná que sostiene al mundo es una joya al nivel de cualquier juego de cualquier época. Es un juego que yo hasta la fecha tengo en físico y los invito a emularlo, ya que es bastante difícil de conseguir, pero vale totalmente la pena. Número 3. Número 2. Quien custodia la antesala de la gloria es el juego que para la gran mayoría es el mejor juego no solo de la Game Boy, sino que mucha gente lo apuntala como el mejor juego de toda la era de los 8 bits. ¿Sobrevaluado? ¿Mainstream? Yo personalmente difiero de esos pseudoargumentos basados más en el afán de sentirse un erudito del tema y un snob que en argumentos sólidos. Más bien al contrario, considero que Link's Awakening es una apuesta atrevida en su momento, pues fue la primera incursión de la saga en una consola portátil. También es notable que a pesar de contar ya con un canon, en esta aventura no vamos a por la princesa Zelda, no estamos ni siquiera en la tierra de Hyrule, jamás vemos la reliquia emblemática de la saga que es la Trifuerza y no nos enfrentamos jamás al también emblemático Ganon. La historia, fascinante y atrapante por sí misma, nos lleva a una isla llamada Koholint, custodiada por una criatura dormida a la cual tenemos que despertar para salir de ahí y volver a nuestro mundo. Canónicamente, la historia se desarrolla justo después de los juegos Oracle of Age y del Oracle of Seasons, pero personalmente considero que el éxito de este juego está en 3 factores. 1. Que la esencia de la leyenda de Zelda sigue ahí a través de su modo de juego. 2. De que Link sigue siendo nuestro protagonista y tiene guiños por todos lados a las primeras 2 entregas de la saga que llegaron a la NES, incluidos los rompecabezas de scroll lateral que hiciese famoso su predecesor, el polémico juego de Zelda 2 de Adventure of Link. Y 3. Que la banda sonora sigue siendo magistral. Lo que es inobjetable es que Link's Awakening es uno de los juegos más galardonados en toda la ya larga historia de Nintendo, siendo incluso considerado por listados como el del libro de récord Guinness como uno de los 50 juegos más importantes de todos los tiempos. Da igual a qué sitio especializado de videojuegos vayas,
Da igual a qué revista consultes, da igual de qué país sea tu fuente. Link's Awakening está siempre con calificaciones cercanas a la perfección o de plano ya en ella. Me atrevo a decir que reina en 9 de 10 tops de internet de la portátil de Nintendo y para mí tampoco es la excepción. De hecho, si no le tengo en el primer lugar, es porque quien gobierna desde la cima este conteo de Exilio Friki es una de mis heroínas de todos los tiempos. Y quizá, junto a Final Fantasy, mi saga más amada. Pero The Legend of Zelda Link's Awakening es una cita obligada si te dices gamer. Me da igual qué edad tengas, así seas un veterano o un niño rata. Tanto así que la noticia del año, al menos en lo que ha transcurrido en este 2019, es el lanzamiento de un remake, a 26 años de que la versión original de Game Boy viese la luz por primera vez. Celebramos, así, los 30 años de Game Boy y celebramos hace 26 años el surgimiento de Legend of Zelda Link's Awakening, número 2. Número 1. Así es, como lo venía anunciando desde el final del puesto número 2, la reina, la diosa absoluta de nuestro top de Exilio Friki, celebrando el 30 aniversario del nacimiento de nuestra querida Game Boy, es la hermosa y valiente Samus Aran. Me duele personalmente que, a pesar de que todos los juegos de la saga Metroid son básicamente juegos de culto, se le dice a este Metroid 2, Return of Samus, como la oveja negra de la saga Metroid. Al estar en el primer lugar, me queda clarísimo que diferimos de esta idea. Tenemos claro que Hiroji Kiyotake y Hiroyuki Kimura, de la mano con Makoto Kano y con Gunpei Yokoi, en la producción quisieron darle un juego de calidad de la saga Metroid al jugador casual que precisamente por eso tenía la Game Boy, porque no tenía tiempo en los viajes para hacer la exploración exhaustiva que sí que requiere la mayoría de los juegos de la casa, siendo un juego más lineal, cuyo avance se define al ir eliminando a los Metroids del área para poder tener acceso a un nuevo escenario. Metroid es inmersivo siempre, es una narrativa más oscura y mucho menos infantil que cualquiera de los juegos de la gran N, y desde el principio, cuando conocí el primer juego de Metroid para la NES, en ese lejano 1986, me sentí atrapado. Me sentí totalmente atrapado y cautivado tan solo de pensar en una chica enfundada en un traje espacial que sola en el infinito y oscuro universo se enfrentaba a criaturas horribles, piratas espaciales y a uno de los más primitivos miedos del ser humano, la soledad. Sí, yo sé que son mis afectos personales los que tienen a Metroid 2 Return of Samus en el primer lugar, pero ¿no es esta realmente la esencia de todos los tops? Yo me sigo emocionando como un niño pequeño cada vez que doy una revisitada a todos los juegos de la saga Metroid, y esta es de mis entregas favoritas a pesar de ser para la Game Boy, y para mí tiene una identidad irrepetible. Por alguna razón, me parece que es uno de los juegos más oscuros de la saga, y creo de corazón que es también una cita obligada para todo aquel que osa autoproclamarse gamer. Y no estoy solo. Solo por citar un ejemplo, referentes innegables para la industria como lo fue Nintendo Power, le tiene como el juego número 34 más importante de la historia de los videojuegos de todos los tiempos. Videogames.com lo tiene como su top 10, ocupando el puesto número 6, y Game Informer en el número 9 de los videojuegos más relevantes de la historia de las portátiles. Hasta aquí su servidor el Deadman, y en Exilio Friki les damos el puesto máximo, celebrando de la mano de la casa recompensas más famosa de los videojuegos el cumpleaños número 30 de la consola portátil que marcó generaciones completas y que vio nacer, al igual que la NES, a las sagas que ahora son fundamento y estructura de nuestra amada industria de los videojuegos. Es así, amigos, como terminamos con Metroid 2 Return of Samus, nuestro top 20 en Exilio Friki. Si te gustó este top, déjanos tu pulgar arriba y déjanos saber cuál sería tu top 20. Creo que siempre es genial poder comparar listados y darnos cuenta de las diferencias, pero también de las coincidencias que tenemos los fans. Por mi parte es todo, mi nombre es Deadman y nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Hasta ahora. Я единственный в огне, кто читает свои сны.